Tardes. Vamos a comenzar la primera videoconferencia de este curso. Esta primera videoconferencia trata sobre el electrocardiograma normal y variantes de la normalidad. Bueno, todos sabéis que cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, pues hay que seguir una sistemática de lectura. Pues hay que ver el ritmo cardíaco, la frecuencia, luego el eje QRS, la onda P, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, intervalo QT y onda U. Y eso es lo que vamos a ir estudiando poco a poco. En principio, para ver el ritmo cardíaco, pues hay que mirar si son rítmicos o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues miramos la distancia entre los QRS, vemos si es similar y en caso de duda, pues utilizamos un compás o una regla. Pero no solamente vale con saber si son rítmicos. El ritmo pues para ver tenemos que observar que delante del complejo QRS hay una onda P, que es producida por el nodo sinusal. Es decir, que una onda P se sigue de un complejo QRS. Después de saber ya que está en un ritmo sinusal, pues calculamos la frecuencia. Todo el mundo utilizamos pues esa medida sencilla de la frecuencia, que dividir 300 entre el número de cuadritos grandes. Esto obedece a la velocidad del papel y, bueno, pues las reglas de la frecuencia cardíaca, pero como ya eso ya lo damos por sobreentendido, pues llegamos a lo fácil y decimos en este caso 300 entre dos cuadritos grandes, pues 150 latidos por minuto. 3 pues este electro está a 100 latidos por minuto y así sucesivamente. Bueno, respecto al cálculo del eje QRS, a veces explicarlo en los apuntes y leerlo parece dificilísimo. Explicarlo yo aquí, a veces también estoy limitada al hablar y no me sale como quisiera explicarlo, pero es verdad que el eje, una vez que se te resiste. Entonces, el eje lo que hay que hacer es muchos ejercicios y mucho mirar electros y ver si aciertas con ellos. Entonces, para saber que el eje eléctrico normal se encuentra en torno a 60, pues entre 0 y 90 grados. Y que para hacer calcular el eje, pues tenemos que hacemos este triángulo de Einthoven y decimos, pues este es el brazo izquierdo, brazo derecho y la pierna. Y sabemos que la derivación 1 se entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, siendo pues el brazo izquierdo negativo, la derivación 2 entre derecho y pierna positivo, y la 3 entre pierna y brazo izquierdo pues. Y esto se traslada a un sistema esaxial, teniendo en cuenta luego también las tres, las AVR, AVL y AVF, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el eje? Pues el método más fácil de calcular pues es el método de la isodifásica. Entonces, es buscar en un electro pues la derivación más isodifásica. Entonces, para verlo, pues yo siempre explico con este ejemplo, ¿no? ¿Cómo haríamos con este ejemplo? Pues en este ejemplo, lo que vemos que la derivación isodifásica está en D1, es decir, que si miramos el complejo QRS, la parte positiva es igual, más o menos igual a la negativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el eje es perpendicular a la derivación de 1. ¿Cuál es la perpendicular a la derivación de 1? Es la derivación de. Es decir, que el eje está situado en la derivación. Y cuando estamos en AVF, podría estar hacia más 90 o podría estar a menos 90. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues miramos concretamente la VF. Como en AVF es positivo, el complejo QRS, pues quiere decir que el eje está a más 90. Bueno, no sé si se ha entendido
o no se ha entendido, pero con todos estos tenéis aquí ejemplos de cómo se calcula. Así, una cosa, por ejemplo, muy sencilla es que cuando el eje es normal entre 0 y 90 grados, pues en la derivación de 1 siempre va a ser positivo y en la de VF positivo también. Entonces, bueno, pues si ya tenemos un de 1 positivo y AVF positivo, pues por lo menos al menos decir que el eje está y ya luego si encontramos la isodifásica, pues ya con eso pues atinamos más. Vamos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería este caso? Mirad, aquí pues parece que dice la derivación que registra un complejo isodifásico es de 2. Bueno, vamos a asumir que es de 2. Entonces, ¿cuál sería la perpendicular a D2? Bueno, por la perpendicular a D2 se sitúa sobre AVL, ¿vale? Entonces, en AVL podría ser o bien hacia menos 30 o podría ser hacia entonces, como en AVL el complejo es fundamentalmente positivo, pues significa que estaría hacia positivo en AVL, con lo cual el eje estaría a menos 30 grados. Recordad bien esto, tenerlo siempre a mano, ¿de acuerdo? Y hacer muchos ejercicios. Por ejemplo, en este caso no hay derivación isodifásica. Bueno, pues lo hacemos con dos derivaciones. Miramos la 1. Si en 1 es positivo, quiere decir que el eje va a estar en este semicírculo, vamos a decir, en este hemicampo, ¿vale? Porque en 1 es positivo. Entonces estará en este hemicampo. ¿De acuerdo? Y pues ahora mismo, como en AVF, sobre todo es negativo, pues quiere decir que de la parte de AVF que tenemos aquí entre 0 y 90 grados o entre 0 y menos 90, como en AVF es negativo, estará más bien hacia la izquierda. Este es un eje que está a la izquierda, ¿vale? Que está por encima de 0 grados. Pueden ser menos 30, menos 60, dependiendo un poco de cuál, por ejemplo, en este caso podríamos considerar, bueno, pues 2 puede ser isodifásica, entonces sería más bien a menos 30, ¿de acuerdo? Bien, en principio tenéis aquí cómo lo podemos calcular otra vez con las dos derivaciones y nada, os animo, como os digo, a hacer ejercicios. Por ejemplo, en este caso, pues yo simplemente con echar un vistazo y ver que en 1 es positivo y en AVF es positivo, ya sé que al menos el eje está situado entre 0 y 90 grados. Es un eje normal. ¿De acuerdo? Bien. A continuación hablamos de la onda P y el intervalo PR. La duración de la onda P es 0,10 segundos, es decir, 2,5 milímetros de los cuadritos chiquitos. Y un voltaje también máximo de 0,25 milivoltios, es decir, 2,5 milímetros de alto. Suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR, donde es negativa, y en V1, que suele ser isodifásica. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda, si la hubiera, o de la onda R. Normal es entre 3 cuadritos pequeños y 0,12, 3 cuadritos pequeños o 5 cuadritos pequeños, 0,20. El complejo QRS. El complejo QRS está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos y su duración oscila entre 6 milisegundos y 10 milisegundos.
Es decir, entre 1 cuadrito y medio y 2 cuadritos y medio. Cuando llega a 12, 0,12 a 0,12 segundos, que serían 120 milisegundos, que serían 3 cuadritos, ya es un complejo QRS ancho. Entonces, toma varias dependiendo de la derivación. Por ejemplo, este sería, que estoy aquí, un RS. Este sería el complejo QRS típico de la derivación V1. Pero si lo primero que vemos, como en este caso, es una onda negativa, este sería un complejo QR. Y si, por ejemplo, como vemos en este caso, vemos una inicial positiva, negativa y positiva, sería un complejo RSR' grande, es decir, de bloqueo de rama derecha. Siempre decir que si en un complejo QRS hay una mínima onda Q positiva inicial, por muy pequeña que sea, esa será una onda R. Y la onda negativa que le sigue es una onda S y no una onda Q. Y a veces se confunde y es un error frecuente. Mirad, en esta clase yo me entretengo mucho, igual que me entretengo cuando doy clase en un curso de electros a los residentes, en explicar cómo es el complejo, las derivaciones precordiales, porque si entendemos bien cómo es el complejo QRS en estas derivaciones, pues vamos a saber muy bien los bloqueos de rama. Es una cosa que se atraganta. Entonces, yo siempre empiezo la charla pidiéndoles que dibujen cómo es la QRS en las derivaciones precordiales. ¿Qué ocurre? Que, aunque no lo creáis, la mayoría de los residentes no saben dibujar la morfología precordiales. Entonces, es lo único que explico yo de vectores en todas las clases que doy, pero es que me parece muy interesante. Mirad, imaginaros que este es el corazón, nosotros estamos viendo al paciente que está tumbado y lo estamos mirando desde arriba. Sería la parte izquierda, su parte derecha, ¿no? Entonces, la despolarización de los ventrículos tiene 3 vectores. Un primer vector que es la despolarización del tabique, que es el vector 1, y va de izquierda a derecha. Luego, un segundo que se corresponde con la despolarización de los ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Sería este vector y este vector. Como el ventrículo izquierdo es predominante, este vector se anula por este y entonces el vector resultante iría hacia la izquierda. Y finalmente un vector de despolarización de las bases. Entonces imaginaros que ahora yo estoy poniendo aquí a este señor, estoy haciendo un electro y le estoy poniendo en esta parte la pegatina para el electrodo precordial V1. Yo pondría V1, V2, V3, V4, V5 y pondría V6. Entonces, si yo soy el electrodo V1, lo primero que vería es la despolarización del tabique que se viene hacia mí. Por eso, en una pequeña R, pequeña, positiva. A continuación, lo que pasaría es la despolarización de los ventrículos, de forma que, como estoy mirándolo desde aquí, este vector se aleja. Y al alejarse este vector, pues tenemos una onda S negativa. Y finalmente, bueno, aquí en V1 no vemos el vector de las bases, ¿de acuerdo? Entonces, en V1 el complejo QRS tendría la forma RS. En V2 sería una R un poco grande y una S un poco pequeña. En R3 sería igual. Vamos a irnos directamente a V6. ¿Qué pasa si soy el vector V6? Si soy el electrodo precordial V6, pues mira, lo primero que ocurre, lo primero que vemos el vector del tabique se aleja. Con lo cual, esto no se dice, no lo sabe mucha gente porque no se lo ha estudiado a fondo. En el QRS hay una mini Q, yo he bautizado esto como una mini Q que no es patológica y es una mini Q del complejo QRS que corresponde a la polarización del tabique. A continuación,
una R alta porque las fuerzas vienen hacia mí. Y finalmente vamos a ver que se aleja porque son la despolarización de las bases. Y este sería el complejo V6, mini Q, bautizada por mí, RS. Entonces, si ahora ya ponemos aquí todas las derivaciones precordiales, ¿veis? V1, V2 un poco más alto, un poco más pequeño, V3 y la S más pequeña, y justo ya V4 empieza a aparecer esa mini Q. ¿Vale? Mini QRS. Bueno, pues os cuento. Esto me lo han preguntado ya muchos por las preguntas, pero es que yo espero siempre a esta videoconferencia. Lugar donde cambia el complejo QRS en precordiales de ser RS a ser mini QRS, eso es lo que se llama la transición normal y se suele efectuar entre V3 y V4. ¿De acuerdo? Entre V3 es la transición cambio del RS a mini QRS. Bien, esta transición, ¿cuándo cambia? Esta transición cambia cuando hay unas fuerzas superiores o bien del ventrículo izquierdo o bien del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tenemos una lo que se llama o rotación horaria, es nosotros, yo lo explico, perdonadme, pero es que se entiende muy bien, como si yo cogiera el corazón como en un pincho moruno. Entonces yo ahora giro el corazón porque hay más fuerzas de la derecha, un crecimiento de ventrículo derecho, y es como si lo rotara sobre ese pincho moruno. Bueno, pues cuando hay esa destrorrotación, como vemos, se llama transición tardía porque no hay ese cambio que os he dicho de RS a mini QRS. Esto es una transición tardía que corresponde a destrorrotación o rotación horaria. ¿Y qué ocurre cuando hay un predominio de fuerzas izquierdas por una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo? Que es como si yo girara ese antihoraria, entonces la transición es muy precoz. El cambio que he dicho de mini QRS, V2. Bueno, realmente, así, en los electros, pues esto muchas veces pasa, o no lo consideramos, no lo decimos, pasa desapercibido, pero estamos haciendo un poco más de un curso de electro. Yo me esfuerzo mucho en explicar esto. Y a veces, bueno, tengo alguna entrada en el blog que os enviaré, pero explico los apuntes y con esto que os he comentado, bien. Lo fundamental es entender bien cómo es el complejo QRS normal, lo que os he explicado en la otra diapositiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos hablado del QRS, que todavía vamos por el QRS, pasamos a la onda T. 2, 3, AVF, excepto en AVR, ¿vale? Y, bueno, pues a veces, por ejemplo, en D3 es positivo, es negativa también. Y luego el segmento ST, que es lo que caracteriza, pues, de QRS hasta la onda T, es isoeléctrico y es, bueno, lo que caracteriza, como decimos, los síndromes coronarios con elevación del ST, las pericarditis, ese es el ST. Vale, el intervalo QT corregido. En todos los electros casi siempre ya nos dice automáticamente cuál es el QT. Cuando está más de 440 milisegundos o 0,480, o por ejemplo, es un QT. Yo no lo medimos manualmente, pero aquí tenéis un ejemplo de cómo sería la fórmula del QT corregido, que es el intervalo QT del intervalo RR. Entonces aquí, bueno, pues veis cómo se hace y lo hacéis, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo haríamos entonces para leer este? Pues lo que haríamos para leer este electro sería, pues, primero ver que es rítmico, luego ver que todo complejo QRS se precede de una onda P, por lo tanto es un ritmo sinusal. Aproximadamente va a
100 latidos por minuto. En uno es positivo y en AVF es positivo, con lo cual tiene un eje normal entre 0 y 90 grados, un eje a la izquierda, normal. Miramos los QRS, son QRS estrechos, no son más allá de 2,5 cuadritos. Como podéis observar, RS, 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 mini Q, transición es normal. Las ondas P también son positivas, excepto en AVR, las ondas T son positivas. Este es un electro absolutamente normal. Y ojo, en 2, 3 y AVR, que son las derivaciones que también de la cara inferior, también pueden aparecer minicus que son normales y que no son patológicas. Este sería un electro normal. Bueno, ¿y qué tenemos ahora de variantes de la normalidad? Pues tenemos la arritmia respiratoria, aumento de la respiración. Si hacemos una tira larga, vemos que estos QRS pues se van, en unas partes está más juntos, en otros se van separando. Entonces, esto es lo que se llama la arritmia, que es normal y es muy evidente en adolescentes, en jóvenes y adolescentes. El eje también puede estar desviado a la izquierda o desviado a la derecha sin que ello suponga una patología. Así, por ejemplo, una desviación a la izquierda la podemos ver en el inmunobloqueo anterior izquierdo, donde hay una marcada desviación del eje a la izquierda. Y también puede haber un eje desviado hacia la derecha, es decir, en ese caso tendríamos que en D1, en la derivación D1, el QRS es negativo, que es lo que caracteriza el eje desviado a la derecha. También se puede observar en corazones que son muy verticales, en gente muy delgadita, en gente con hábito asténico. Y en los niños y lactantes también, porque todavía hay un predominio del ventrículo derecho. El bloqueo V de primer grado, pues el bloqueo V de primer grado es cuando hay un PR que va más de 5 cuadritos chiquitines o de uno grande, con lo cual es mayor de 200 milisegundos. En este caso, el PR es de 355, casi el doble. En el bloqueo V de primer grado, si es una persona joven, es una persona sin síntomas, joven, 40, 50 años, no tiene síntomas, en principio no hay que hacer nada, ni tampoco enviarlo al cardiólogo. Habría que enviarlo al cardiólogo. Lo que está encubriendo es que hay otros tipos de bloqueo, ¿de acuerdo? Entonces no tiene tanta importancia, aparte de saber que con la edad el PR se va alargando un poquito, ¿vale? Y en los mayores de 75 años también se considera un normal si mide pues 5,5 cuadritos. Vale. La onda Q, sabéis que hay unas ondas Q, como hemos dicho, estas ondas mini Q que son normales, porque no toda onda Q es estrecha, no supera el 25% del QRS. Puede haber una onda Q relativamente profunda en D3, ¿de acuerdo? Es normal la Q profunda en AVF. Lo que os he dicho es que, como os he explicado bien cómo se forma el complejo QRS en las derivaciones precordiales, pues no es normal ver una onda Q en V1, V2. ¿De acuerdo? Cuando hay complejos QS aquí, porque falta esta pequeña S que... Q. Pues lo que ha habido es un infarto anteroseptal. Y lo que os dice aquí también es que en V5, V6, pues es una onda, la mini cuesta es normal. Vale. Llama repolarización. Este patrón de repolarización precoz está muy de moda últimamente y vemos que es este ascenso con esta
de esta forma que se observa sobre todo en casi todas las derivaciones. Esto se observa sobre todo en gente joven, y esto es un patrón que se denomina de repolarización precoz, estando ellos completamente asintomáticos. Es decir, que tú lo ves y a lo mejor puedes decir, pues este señor tiene una pericarditis. Bueno, si está con un dolor, si te cuadra con porque viene con dolor, puedes en personas, en adolescentes y jóvenes normales, podemos encontrar este patrón de repolarización precoz. Cosa muy importante que os quiero decir es la famosa repolarización precoz y el deportista. Mirad, esto lo comentaba yo el otro día con una residente. O sea, el deporte, por muy deporte que sea muy extremo, hace pequeños cambios en el corazón, pero no altera tanto ni su geometría ni la expresión electrocardiográfica. Entonces, lo que suele ocurrir es que hay un agrandamiento de la cavidad del ventrículo izquierdo, un pequeño agrandamiento de la cavidad del ventrículo izquierdo, pero no se desarrolla una hipertrofia como si fuera una hipertrofia patológica. Por eso, en el deportista lo que vemos es un patrón de repolarización precoz con la típica elevación del segmento ST y nunca en V4, V5, V6 se tendrían por qué ver ondas profundas negativas. ¿Vale? Si vemos ondas profundas negativas, hay que descartar miocardiopatía hipertrófica. ¿De acuerdo? En V4, V5, V6, por muy deportista que se sea, por mucha hipertrofia que se tenga debido al deporte, nunca se deben ver ondas test negativas. O al menos, si luego se descarta, haremos un seguimiento, pero sí que obliga a descartar miocardiopatía hipertrófica. Bien, ¿y qué hay aquí? Bueno, pues que a veces, y esto es normal, de raza negra, los afroamericanos tienen este patrón de repolarización, que es una elevación del segmento ST y una onda T, pero que no llega más allá de 3. Y esto es normal. O sea, esta es una repolarización precoz en un deportista europeo y esta es un patrón de repolarización precoz en un deportista afroamericano. Y aunque la onda T es negativa, como he dicho, que antes no se ve, no puede pasar de V4, V5, V6. Si pasara, también hay que descartar que tenga una miocardiopatía hipertrófica. De acuerdo. Luego también, ¿qué es normal? Pues también es normal ver pequeñas ondas T negativas en V1, V2, V3. Y esto es lo que se llama, que suele ocurrir en mujeres, en jóvenes, en 20% de adultos sanos, una persistencia del patrón infantil. Que se vean estas ondas T inespecíficas, sí que es verdad que a veces las enviáis al cardiólogo, decís descartar en una mujer que haya cardiopatía isquémica, pero bueno, o sea, siempre es mejor que sobre que no que falte, entonces que nos podéis enviar lo que queráis cuando veis un electro, en un electro de empresa, en un electro del médico de atención primaria, en un electro de urgencias, que os llame la atención, lo podéis enviar. Por descartar no pasa nada, pero que de V1, V3 tener ondas T así negativas, pequeñas, poco profundas, pues es normal en un porcentaje de adultos y sobre todo en mujeres y en sujetos de raza negra, porque es un poco lo que os he contado antes, igual correspondiente a los afroamericanos. Y luego otra cosa también que asusta mucho, por ejemplo, a los padres, porque le han hecho un electro y ve que tiene una R' aquí y llaman bloqueo, bueno, de rama derecha, una R segunda, RSR'. Entonces, qué curioso que yo, por ejemplo, vi el caso de unos padres que tenían una niña de 15 años que iban muy asustados porque el médico de cabecera, la niña le había hecho un electro porque se había mareado en gimnasia o un día, entonces tenía este patrón y entonces, pues claro, lo mandaron para descartar patología cardíaca. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando hicimos en la consulta no se observaba este patrón. ¿Por qué? Porque ocasionalmente desaparece simplemente bajando los electrodos de V1 y V2 1 o 2 espacios intercostales. ¿De acuerdo? O sea que a veces es posicional. Dependiendo de dónde hayas puesto los electrodos, si os aparece en un joven o en una niña esto, en un niño, en un adolescente, pues le bajáis en V1, V2 1 o 2 espacios intercostales y volvéis a repetir el electro. A ver si persiste. De acuerdo. La onda U tiene un significado incierto relacionado con la hipopotasemia y dependiendo de cómo sea la concentración de potasio, pues dependiendo de que sea muy baja, la onda U es más llamativa.
en los trastornos ahora los trastornos de conducción intraventricular, que son los bloqueos de rama y los semibloqueos. Entonces, cuando estudiamos los trastornos de conducción intraventricular, pues nos tenemos que acordar del sistema eléctrico del corazón, donde se produce el impulso en el nodo sinusal. Aquí tenemos el nodo auriculoventricular, pasa a través de estos tractos internodulares y luego aquí el nodo auriculoventricular se divide en dos ramas de la DGI, la izquierda y la derecha, y las vías de conducción. Bien, según va pasando a través de este sistema de conducción, va apareciendo una expresión en el electrocardiograma. Y esto es lo que quiere decir, ¿no? Imaginaros, vamos a empezar. Excitación del nodo sinusal sería aquí, luego hay una conducción sinoauricular, se inicia la despolarización, nodo auricular y hay una onda P. ¿Vale? Llega al nodo, la onda P de aurícula, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, aquí llega la DGIS, llega a las ramas de la DGIS y se despolariza el ventrículo y se produce la contracción ventricular y aquí tenemos el complejo QRS. Vale, ya hemos hablado, porque os he explicado extensamente, de cómo es los vectores ventriculares. Y eso que os he dicho, cómo es el electro normal en precordiales. Y esto lo vuelvo a explicar porque así se entiende muy bien los trastornos, los bloqueos de rama. Entonces, ¿qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? Pues en el bloqueo de rama derecha está bloqueada la rama derecha de la DGIS. Entonces, ¿qué pasa? Que la despolarización de los ventrículos, este ventrículo de despolarización del tabique, que es de izquierda a derecha, se mantiene. ¿Vale? Entonces, la primera parte, si yo estoy en V1, como os decía, o si estoy en V6, esta mini Q, esto se mantiene. Pero luego el impulso baja solo por esta rama y ya una vez despolarizado se viene hacia el derecho, con lo cual el complejo es más ancho, que es lo que caracteriza los bloqueos de rama, y aparece una segunda R en V1 o bien una S muy profunda en V6. Caracteriza el bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? Mirar solo en el bloqueo de rama derecha V1 y RS, R' o RS profunda. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el bloqueo de rama izquierda? Pues como lo que está bloqueado en la rama izquierda ya no se produce tampoco la despolarización del tabique, tal y como hemos dicho, no se produce el vector V1. Con lo cual, el es totalmente, esto siempre me vuelve a ser esto es un bloqueo de rama derecha, sigue siendo bloqueo de rama derecha, que es que tenía otro ejemplo más. Perdonad. Bloqueo de rama derecha, que puede verse en personas sanas. Un ejemplo de bloqueo de rama derecha. ¿Vale? R pequeña, S, segunda R, mini Q, RS. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es, mirad, si alguien ve este electro, lo que más llama la atención es el ascenso del segmento ST. Y este ascenso del segmento ST es porque estamos teniendo una fase aguda. Pero si vemos esto amarillo que hay aquí, vemos que en V1 no está la primera R, sino que ya hay una Q. Entonces, esta R que vemos aquí es una R'. Es decir, esto es un infarto de un infarto anterior en el seno, rama derecha. Y esta R' que hay aquí es la del bloqueo de rama derecha. Y lo que hay aquí son Qs anteroseptales. Vale, y entonces ahora estamos con lo que os he dicho, el bloqueo de rama izquierda. Que he dicho que se bloquea la rama izquierda, que no es
no hay despolarización del tabique tal y como es, y por eso este complejo cambia totalmente y tiene esta forma. Tiene una forma de casa o de M, en V5, V6, un complejo QRS muy ancho, en 1 y AVL, y con una repolarización también tocada, invertida según, al contrario, que lo que sería la polaridad del complejo QRS. Entonces, en el bloqueo de rama izquierda, pues como vemos aquí, pues hay un complejo ancho de esta forma, V5, V6, y yo, para el bloqueo y pues os aconsejaría tener más bien una memoria fotográfica, no estudiaros todas estas cosas, todos estos ítems, porque al final es muy difícil de saber. Esto es un electronormal, que lo he querido poner aquí para que veáis qué diferente es el complejo en el bloqueo de rama izquierda, pero una vez que se ve un bloqueo de rama izquierda, todos son iguales. Y aquí tenemos otro. Todos son iguales. No hay bloqueos de rama izquierda de una forma o de otra. Todos tienen la misma morfología. Entonces aquí, si os lo podéis estudiar, digamos, pues en la mente vemos el normal, V1, V6, RS, mini QRS, el bloqueo de rama derecha, la primera parte se mantiene, la segunda hay una R', en bloqueo rama derecha y una S profunda, y ya en el bloqueo de rama izquierda es totalmente distinto, con lo cual me aprendo estas dos imágenes de memoria. Esto sería V6 igual en V5, 1 y AVL. Y con la repolarización en sentido inverso al complejo QRS. Bueno, cuando explico los bloqueos, al principio esto se entiende muy bien, los residentes le pasa lo mismo, pero cuando ya empiezan las cosas ahora a bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, las cosas ya se van complicando. Entonces, cada uno se lo puede estudiar un poco o bien porque quiera aprenderse todos los ítems y luego mire los electros, o bien la regla mnemotécnica, vemos que es la de P, da pena, positivo, negativo, da igual, positivo y negativo. Y esto lo que traduce realmente es un eje extremadamente izquierdo. Y al ser un eje extremadamente izquierdo, en uno es positivo y en AVF es muy negativo. Y en AVR, cuanto más izquierdo, hay esta deflexión positiva sería más positiva. Entonces, todos los ítems están reflejando cómo es esta morfología, pero con saberse la regla mnemotécnica, acertaríais. Esto sería un hemibloqueo anterior izquierdo y bueno, los ítems que hay para estudiarse esto, pues corresponden exactamente con lo que os acabo de decir de esta regla mnemotécnica y lo que sería un eje a la izquierda. Esto sería igual como se ven 2, 3 AVF, que se ven negativas. El eje suele ser muy negativo, entre menos 45 y menos 75. Cuando en AVR esto es más positivo, es todavía el eje más a la izquierda, más hacia menos 75 grados. ¿De acuerdo? Y luego también con el hemibloqueo anterior izquierda, en las derivaciones precordiales, suele ser tardía. ¿Vale? Bien. Y esto, por ejemplo, es un caso de un bloqueo anterior izquierdo. Pasamos la regla mnemotécnica. En AVR es muy positivo, con lo cual es muy izquierdo. Positivo, negativo, da igual, positivo, negativo. Complejo QRS estrecho, es un bloqueo anterior izquierda. Aquí otro bloqueo anterior izquierdo, igual. Y seguimos con el hemibloqueo posterior izquierdo, que es igual
que hemos dicho, el izquierdo, pero la regla mnemotécnica es al revés. Donde era positivo es negativo, donde es negativo es positivo, ¿vale? O sea, positivo, la PN sería positivo, positivo, negativo. Entonces, ¿qué es el hemibloqueo posterior? Y lo refleja cuando lee un electro. El hemibloqueo posterior izquierdo se caracteriza por un eje a la derecha. Y un eje a la derecha se caracteriza porque en D1 el complejo QRS es negativo, cosa que ocurre muy raramente en los electros. Decimos, ¿cómo es el eje normal en el 80% de las personas? Entre 0 y 90 grados. En D1 siempre positivo. Pues D1 que negativo, este eje está a la derecha. Y si sigue la regla mnemotécnica, esto es un hemibloqueo posterior izquierdo. Es muy raro verlo aislado. Las cosas ya se nos vuelven a embarullar en la... porque ahora hacemos combinaciones y decimos, ¿cómo es el bloqueo anterior izquierdo? Pues cumple las dos cosas que hemos hablado. Por una parte, el bloqueo de rama derecha sería R, S, R' o una S profunda en V6, y por otra parte cumple lo mismo que el hemibloqueo anterior izquierda, la regla de positivo, negativo, negativo, da igual, positivo y negativo. ¿Vale? O sea que esto sería un caso de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo. Esto es un detalle. Y, por ejemplo, esto es un caso clínico de un enfermo que tenía en el primer electro, pues se presentaba en primer lugar, cuando era joven, un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, y luego con este bloqueo más un bloqueo de rama derecha. Luego, cuando el PR aumenta ya, también esto se llama bloqueo trifascicular. Y a veces, pues, el señor pues aumenta el grado del bloqueo y hay que ponerle un marcapasos. Y finalmente nos vamos a quedar aquí porque vamos a estudiar una cosa que casi no se ve, que es el bloqueo de rama derecha más el hemibloqueo posterior. ¿Vale? Entonces se caracteriza por un eje desviado a la derecha, regla mnemotécnica inversa al bloqueo de la subdivisión anterior, y las características del bloqueo de rama derecha. Por esto sería bloqueo de rama derecha, V1 y V6, y por este eje derecho sería hemibloqueo posterior. El síndrome, y con esto ya acabamos, que es el síndrome de Rosenbaum, que podemos observar en un electro y en un paciente un bloqueo de rama derecha unido a un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Y en un electro posterior o un electro preoperatorio, en otros casos, puede ser un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la subdivisión posterior. Es decir, se están viendo alternativamente las ramas de la rama izquierda, las subramas de la rama izquierda, con lo cual esto, si se encuentra, es indicativo, aunque el paciente no haya tenido nada, de poner un marcapasos. Y este es el ejemplo. Esta es una paciente que aquí tenía un bloqueo de rama derecha y aquí era un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. ¿Y qué pasó? Que en otro electro que se hizo con otro motivo, el bloqueo de rama derecha persistía, pero aquí esto era un bloqueo de la subdivisión posterior, es decir, alternaba el bloqueo de rama derecha con la subdivisión anterior de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha con la subdivisión posterior de rama izquierda. Y esto es lo que se llama el síndrome de Rosenbaum y es indicativo de implantación de marcapasos. Y hasta aquí vamos a dejar ya esta clase, que es pues muy densa. Al principio empieza siendo fácil, pero al final se acaba complicando. No sé si tenéis alguna duda, pero si tenéis alguna duda podéis preguntarla ahora, o si no, pues podéis hacerlo a través de los mensajes. Y los que no hayan estado en directo pueden ver la conferencia en diferido y entonces pues